Cuando hablamos de una función lineal, hablamos de una línea recta. Y una línea recta tiene dos tipos de inclinaciones. Toda función lineal se representa por AX más B. Pero ustedes lo que han aprendido en funciones es el concepto básico de las funciones. Ahora nosotros lo vamos a llevar a las aplicaciones. ¿Ok? Acá tenemos un ejemplo. En la gráfica se muestra el pago mensual del recibo de luz de la familia Torres. Como se puede observar, la gráfica es lineal en los meses considerados. ¿Cuántos soles pagó la familia Torres en el mes de diciembre? ¿Ok? Entonces, lo que tienes que entender tú es que la aplicación de las funciones en la vida diaria es para hacer modelaciones de los fenómenos que están a tu alrededor. Todo lo que ocurre a tu alrededor puede ser explicado matemáticamente y las funciones cumplen ese rol importantísimo de modelar situaciones, modelar magnitudes, modelar fenómenos, etcétera. Es por ello que se les muestra en el video este tipo de gráfica. Esta es una modelación de lo que viene ocurriendo con los infectados de COVID-19 en nuestro país. ¿Ok? Ha ido en crecimiento a inicios de año, 21 de abril, llegó a un pico a fines de mayo, en junio empieza a bajar y luego en agosto empieza a subir de nuevo. Entonces, cuando la curva tiene más o menos este tipo de comportamiento, los infectados aumentan, llegan a un pico y luego empiezan a disminuir. Ese es un escenario favorable que quisiéramos tener en nuestro país. Pero el escenario se presenta de esta manera, ¿no? Es más, se vocea que en Lambayeque recientemente ha habido infectados niños de 11 a 17 años. Un promedio de 30 creo que ha habido hasta el día de ayer, con la variante Delta. ¿Te das cuenta? Profesor, Y se vocea que eso va en incremento y posiblemente la tercera ola empiece a aparecer a partir de la otra semana hacia el fin de mes. Dime, profesor, ¿y verdad qué es eso de la variante del... pregúntenle al profesor de biología Arnaldo. Es una mutación en el virus y que por el hecho de haber mutado, los síntomas difieren un poco y el grado de mortalidad y el grado de contagio también, ¿no? Varían. Es más contagioso. La variante Delta es más contagiosa que en los anteriores. Significa que si nadie toma precauciones, la propagación y los contagios van a ir en incremento mucho más rápido de lo que se veía anteriormente. Y la tasa de mortalidad, si es mayor, también vamos a ver mayor cantidad de muertos diarios, ¿no? Entonces eso de las mutaciones Ya, lo puede explicar mejor el profesor Arnaldo Mondragón, que es del área de biología, ¿no? Ellos conocen un poquito más ese aspecto, pueden preguntarle. Pero claro, profe. entonces,
cómo nosotros vemos, ¿no? ¿Cuáles son las precauciones? Si mandamos a confinamiento, no mandamos, los distanciamientos, todas esas, digamos, acciones que se toman, ¿no? Con miras a evitar que esto crezca, ¿no? Entonces, ojo, que todavía esto no ha pasado, pero la gente ya, pues, ¿no? Como ya empezó la vacunación, están vacunados algunos, empiezan a hacerle la suya, ¿no? Sin tomar en cuenta que ahorita está atacando, la variante Delta ataca a todo tipo de población de cualquier edad. Entonces, ya está atacando a los más pequeños, ¿no? Ya están vacunados los grandes y la variante Delta ataca a los más pequeños. Entonces, no ha pasado, pues seguimos con lo mismo. Mm. Entonces, esa es la idea de las funciones, ¿no? Hacer una modelación para yo hacer un análisis de lo que está ocurriendo, cuál es la tendencia y poder tomar decisiones, ¿no? Esa es la idea, poder predecir y tomar decisiones. Esa es la idea de la modelación matemática. Y las funciones se prestan para eso, ¿ya? ¿Estamos? Sí, estamos, profe. Ok. Sí, profesor. Sí, profe. Lógicamente esto no tiene un comportamiento perfectamente lineal, como te das cuenta, ¿no? Tiene una curva de tipo exponencial o logaritmo, exponencial más que todo. Los crecimientos de poblaciones, mayormente virus, bacterias, tienen que ver de esta manera, ¿no? Crecimiento de tipo exponencial. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Nosotros vamos a representar a la función lineal gráficamente por una recta, ¿no? La recta es la que va a representar a la función lineal. Y te decía que teníamos dos tipos de funciones lineales, la creciente y la decreciente, ¿no? Y eso de creciente y decreciente tiene que ver con el ángulo de inclinación de la recta, ¿no? Como vamos a verle aquí. Y para saber si crece o decrece, nos fijamos en el coeficiente de la variable X, ¿no? El coeficiente lineal. Así hay que utilizar términos genéricos, porque vamos a ver que estos nombres cambian, ¿no? X, f de X, porque trabajamos en el plano cartesiano XY. Pero si estoy hablando de una modelación de un fenómeno de la vida real, no voy a utilizar XY, ¿no? Entonces, el coeficiente lineal, si es positivo, la recta tiene una forma creciente. Y si es negativo, tiene una forma decreciente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Profe. ¿Entendió? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profesor. Ok. Ahora, ¿qué viene a ser este valor B? Este valor B viene a ser el intersecto con el eje vertical. El intersecto con el eje vertical. ¿Ok? Y la pendiente tiene varias formas de calcularse, pero básicamente la pendiente es la tangente del ángulo. ¿Ya? La pendiente es la tangente del ángulo de inclinación. Estas dos rectas tienen como dominio a los reales y como rango a los reales. ¿Ya? Dominio y rango los reales. Te decía acerca de la pendiente, ¿no? La pendiente es la tangente del ángulo. Entonces, si yo conozco el ángulo, basta con aplicarle cuánto es la tangente de 30. Y eso sería el coeficiente A. B viene a ser el intersecto con el eje vertical. Entonces yo ya tengo el A y el B. Tangente de 30 y B viene a ser 2. Y ya encontré la ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, nos vamos a nuestro ejercicio de aplicación.
Como esto tiene una forma lineal, yo lo voy a representar por una ecuación lineal. Pero mira cómo voy a cambiar los nombres. A esto le voy a poner el tiempo en meses. Entonces ya no le pongo X, le pongo T. Este T viene a ser mi variable independiente. Tú no puedes controlar al tiempo. Eso es algo independiente. Pero el costo, lo que pagas mensualmente por consumo de luz, eso sí lo puedes manipular tú. Dependiente. Apagando tus luces, ¿no? No teniendo muchos artefactos conectados, etcétera. En época donde hay bastante solcito, prender tarde las luces, etcétera. No hay forma de controlarlo. Entonces, lo que vas a pagar depende del consumo que has tenido durante el tiempo en meses. Entonces, nosotros podemos hablar de función costo acá, ¿no? Función costo. Y lo que cambia son las letras. La función costo que depende del tiempo, cuyas unidades van a estar en meses. Nada más. Es lo único que se hace. Cambiar las letras que se manejan. Listo. Ahora acuérdate, ¿quién era B? ¿Quién era B? El que interceptaba el eje vertical. Muy bien. ¿Y quién era A? La tangente de la inclinación. Correcto. Entonces, yo puedo hacer esto. Hacer que la recta choque con el eje Y. Y trazar una paralela. Trazar una paralela al eje horizontal por cualquiera de estos puntos. Por acá, por ejemplo. Entonces, ¿qué apareció acá? Ahí apareció un triángulo rectángulo. Entonces, a este le voy a llamar el mes 1, el mes 0, el mes 1, el mes 2, el mes 3. Por lo tanto, de 127 a 134 esto vale 7 y aquí van a ir aumentando de uno en uno los meses. Del mes de febrero al mes de marzo aumentó 1. ¿Cuánto vale A? 7. A vale 7. Y si este es 7, para todos los casos es 7. Como esto tiene que ser 7, ¿cuánto sería acá? 113. Y eso sería el valor de B. ¿Y eso qué significa? Que ya tienes la función costo. 7T más 113. ¿Qué te piden hallar? ¿Cuántos soles pagó la familia Torres en el mes de septiembre? El mes de septiembre, ¿qué número le corresponde? ¿El mes 9 o no? Claro, el 9. ¿Cuánto sale? ¿Se entendió? Profe, ¿y así va a funcionar siempre? Esta es la función lineal, pero la más sencilla de todas. Claro, por ejemplo, usted le puso valor enero 1, febrero 2, marzo 3. Claro, pero no vas a calcular la Este, pendiente con nombre, ¿no? ahí ya, profe, listo.
Ah, tienes que transformarlo a un valor numérico. El mes uno, el mes 2, el mes 3. ¿Ah? Ya, profe, gracias. Ok. Y así como él vamos a encontrar un montón, ¿no? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, entendido, profe. Sí, profesor, todo claro. Sí, profe. Ahora vamos a ver la parte matemática, ¿no? Que le gusta a usted los ejercicios con X, Y. Pero después vamos a desarrollar más ejercicios de aplicación. Lo importante para que veas la aplicación, tanto de lineal como de cuadrática. Ya estoy elaborando ahí una práctica de puros aplicaciones. ¿Estamos, Chibolín? Sí, profe. Ok. Entonces, si me hablan de una función lineal, ¿qué vas a hacer? Tú. Tienes que ver el video porque ahí termino de explicar el resto, ¿ah? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ya. El día jueves voy a chequear antes de clase a ver cuántos han visitado el video. Voy a tomar oral ese día y ese día sí voy a poner 05, ¿ah? Aunque no me conteste. Entonces, encontrar una función lineal tal que f de 2 es igual a 3. ¿Qué significa? Que en x vas a reemplazar el 2. En x vas a reemplazar el 2. Y el f de x vale 3. F de 3, en x reemplazas 3 en el x y lo igualas a 2 veces el f de 4. ¿Quién es el f de 4? En x reemplazas el 4. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Cómo quedaría? 8 menos 3, 5a. 5 es igual a B. No, ¿cómo hace que 5a es igual a b? Si acá es 2b. Claro, y el otro B, ¿Te queda Serapio acá? 2 por 4, 8 menos 3, 5a. 2b y acá hay un b. Vas a restar, te claro. queda b. ¿Estamos? Sí, Ah, entonces, aquí te quedaría que b vale menos 5a. Aquí te quedaría que 3 es igual a menos 3a al reemplazar el b. A vale menos 1 y b sería 5. ¿Cómo quedaría la fórmula? Cuéntame. quedaría menos X. ¿Estamos de acuerdo? Claro, profe. ¿La Saldría b enano o no? claro, profe, nanito. Muy bien. ¿Qué es una función afín? Esta es la función lineal. Si b no es 0, entonces se llama función lineal afín. Esta función no va a pasar por el origen. No pasa por el origen. Profesor, No ¿cuál pasa por el origen? origen. ¿El eje horizontal o el vertical? Origen. El origen. Ay, 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 ya me acordé. El origen. Claro, sobre el punto 0,0. Claro, pues.
Entonces, hay rectas que van a pasar por el origen. Ahí B vale 0. Y aquí B diferente de 0. Esta de acá es la que se llama afín. ¿De acuerdo? Ambas son funciones lineales, pero esta de acá se le puede denominar afín. ¿Estamos? Sí, profesor. La otra no es afín. ¿Se entendió? Sí, profe, sí se entendió. Sí, profe. Listo. Entonces, prácticamente el ejercicio es como el anterior, sino que te usaban el nombre de afín para ver si sabías qué era, ¿no? F de 1, ya sabes que el 1 se reemplaza en el X. Es igual a 2. F de 2, el 2 se reemplaza en el X. Todo eso me da 1. Despejas. Y reemplazas. A vale menos 1. Sí, profesor. Y si A vale menos 1, B vale 3. ¿Cómo queda la función? Menos X más 3. Uy, uy, uy. ¿Qué te piden hallar? F de F 10. de 10 más F de menos 10. Entonces aquí sería menos 10 más 3. Menos 10. ¿Qué sale? ¿6 o no? Sí, profe. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Muy bien. Solo estás reemplazando y estás encontrando el A y el B. Nada más. Es la única chamba que estás haciendo. ¿Qué te piden hallar? ¿Qué te piden hallar? La pendiente. La pendiente. Tú ya sabes quién es la pendiente. El coeficiente que acompaña a la variable de primer grado. En este caso, el A. ¿Estamos de acuerdo? De ahí el ejercicio es Profesor, similar. Dime, profesor, ¿y el B cómo se llamaría? el B es el intersecto con el eje vertical, con el eje Y, con el eje las ordenadas. ¿De Ah, acuerdo? ya, profe. Sí. Igual, f de 0 en X pone 0. F de 2 en X pone 2. Menos 16. Te hago una preguntilla. ¿Encuentras que A vale 8 o no? Claro, profe. Y ya es la pen La pendiente. y ya está o no. Sí. Listo. Este estaba ahí, ve. Ojo, pestaña y ceja. ¿Cómo hallo la pendiente si tengo el ángulo? El, la tangente del ángulo.
la tangente del ángulo. Y ya tienes el punto B, ve. ¿Cuánto es la tangente de 30 grados? Tienes que acordarte tu triángulo notable. 1/raíz de 3. Tu triángulo de 30 y 60. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. 1/raíz de 3. Entonces, la función f, ¿cómo quedaría? Cuéntame. 1/raíz de Quedaría 3 por X más 2. más 2. ¿Qué te piden allá? La función de raíz de 3. O sea que X se va a reemplazar por raíz cuadrada de 3. ¿Cuánto sale? 2. Acá Ah, queda no, ya. 3. 1. Pasa, muchachitos. Pasa, muchachitos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profesor. ¡Yujú! Muy bien. Oh. Seguimos. Calcular el rango. A ver, ¿qué pasó acá? En las funciones lineales, ¿qué se te dijo? ¿Cómo es el dominio y el rango de estas funciones? Son los reales. Siempre va a ser lo Son los real. reales. ¿Ya? Siempre va a ser lo real. Pero, siempre y cuando no te recorten el dominio, pues, ¿no? Cosa que están haciendo acá. Porque te están dando un intervalo para X. ¡Ah! ¿Qué pasa entonces si te dan un intervalo para X? Cuéntame. Cuéntame cómo ¿Cuál te es la fue. forma para Y? Como ya te cambiaron el dominio, este es el dominio, ya no es los reales, ya no es los reales. En la recta no te hagas problemas. Si te dan el dominio y te piden el rango, solamente obténlo por tabulación. No te hagas problemas. No te rompas la cabeza. Solo vas a tabular los valores extremos que te han dado. Eso sí, a la hora que vas a ordenar, a la hora que vas a escribir, tienes que darlo siempre ordenado de menor a mayor. Y teniendo en cuenta si va abierto o cerrado. Reemplazamos en la fórmula. Tú reemplazas en la fórmula por -2. ¿Qué sale? 16 negativo, ¿no? Sí, profe. Y luego reemplazas el 5 positivo. ¿Cómo sería? 12. ¿Quién es menor? 16 negativo o 12 positivo.
El 16 negativo. Entonces, ¿cómo tienes que dar la respuesta? Entonces, el -2 será cerrado. El -16 tiene que ir cerrado. El 5 era abierto. El 12 va abierto. Nada más. Pero te pide el menor valor de la imagen. El -16. Exactamente. ¿Animal o no, Y te sale Carlitos? animal. Claro, profe, animal. Ok. ¿Se entendió? Sí, Profe, profe, sí. y profesor, y si Dígame, en vez de que pregunte te den, todo lo que quiera. Pre- profesor, si en vez de que te den X, te dan el rango, También ¿cómo por se iguala tabulación, nomás, no? pero los valores no los vas a reemplazar en la X, pero lo vas a reemplazar en el f de X. Esa es la diferencia. Ya. Y te sale igual, ¿no? O sea, con lo Claro, mismo. O sea, si está abierto en el rango, abierto también en el X. el Ah, valor, ya, profe, gracias. correcto. El dominio recuerda que Claro, no. es llamado el conjunto de las preimágenes. El conjunto de las preimágenes. ¿Ya? El rango es el conjunto de las imágenes. Conjunto de las imágenes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. No te olvides que el rango también es llamado contradominio. O también llamado codominio. Condominio nada, eso es casa, ¿ya? Codominio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe, de profesor. acuerdo. Ok. Sí, profe. Un caso particular, un caso particular, un caso particular es el de la función constante. En la función constante, ¿qué ocurre? El A es cero. El A es cero, exactamente. El A es cero. Entonces solamente queda f de x igual el b, el punto donde intersectaba el eje vertical. Sino que cuando representan a la función constante le ponen un k u otro le ponen un c, ¿no? Si quieres le pones b, no hay problema. La letra es lo de menos. Lo que pasa es que no hay x ya, ¿no? Ya desapareció la x. ¿Se entiende? O sea, que siempre va a ser igual al B o al C, ¿no? La letra es lo de menos. Simplemente recuerda que el x ya no está, pues. Porque el a vale cero. Se anuló esto. Solamente está el punto por donde va a pasar en el eje y. Y la gráfica es una recta horizontal. Es una recta horizontal que pasa por el valor numérico que dice ahí. G de x vale 2, una recta que pasa por el punto 2. H de x es igual a -3, una recta que pasa por el punto -3, una recta horizontal. ¿Estamos de Ah, acuerdo? ya, profe.
Sí, profesor, todo claro. Ahora, mucho cuidado con el dominio y con el rango. El dominio no cambió, pero mira el rango. El rango se convirtió en un conjunto unitario. No te olvides, el rango es un conjunto unitario. ¿Ya? Siempre va a tomar ese mismo valor, ¿no, profesor? Claro, el rango toma el valor de la constante. Ah, ya, ¿Ya? profe, gracias. ¿Se entendió? Sí se entendió, profe. Se entendió, profesor. Entonces ese elemento es la imagen para cualquier X. Ese elemento del rango es la imagen para cualquier X, para cualquier valor que tome X. Entonces, nos vamos. ¿A dónde, profe? ¿No estaba? Ah, me fui a la... Ahí está, ¿no? Sea f una función constante. Entonces tú dices, yo voy a decir que f de x sea c si quieres. Repito, la letra es lo de menos. ¿Quién será f de 2? C. Sí, ¿Quién será f de raíz cuadrada de 3? C. sí también. ¿Quién será f de raíz cuadrada de 5? Sí, C. ¿Quién será f de 666? el C, El C. ¿Quién será f de 10 a la menos 3? el C, El C. Y entonces ahora solo reemplazas 3 veces C. ¿Qué más? Más 2 más 12 veces C. ¿Qué más? igual a 4 veces C, menos 2. 4 veces C. Estoy poniendo FC. Menos 2. C es igual a menos 2 o no. Claro, profe. Ahora, ¿quién sería R? C. 2C. R vale menos C. O sea 2. ¿Es correcto? Correcto, profe. Me sale besito. ¿Se entendió la función constante? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. El ejercicio 7, ¿cómo sería? Profe, reemplace nomás. Hay dos funciones lineales, ¿sí o no? Solo tienes que saber con cuál de las dos trabajas dependiendo del valor de x, si es mayor o igual a 4, si es menor que 4. F de 6, ¿cómo sería? 6 es un Sería número mayor o 6. igual a 4. Se reemplaza en esta x de acá. ¿Estamos o no? Sí, profesor. ¿Quién sería f de 2? Es menor que 4. ¿Qué te termina quedando? 6b menos 7. Y lo demás se reemplaza. Reemplazas 6a más 5 menos 6b menos 7.
14 menos 6b. El 6b va a desaparecer. 6a es igual a 2. A vale un tercio. ¿Es correcto? Sí, profesor, está correcto. Ah. ¿Qué te piden allá? F de 12 dentro de otra función. F de 12. Primero tienes que resolver esto. Pero el número 12, ¿en cuál de los dos está? ¿En el primero o en el segundo? ¿En cuál de los dos intervalos pertenece? En el primero. En el primero. Y como A vale un tercio, lo reemplazas. Un tercio por 12 más 5. ¿Cuánto sale, Chibolín? 9. Se te mueve, perdón, ya sigue. Y el 9, ¿está en el primero o en el segundo? En el primero, profesor. Entonces se vuelve a resolver con el mismo, reemplazando el A por un tercio. Vamos, dámelo. Bizcocho, profe. Ok. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Está difícil, Sí, función profe. lineal hasta ahí. No, profe, todavía no. Viene otra aplicación, ve. ¿Qué dice? Macuco compró una maquinaria por un valor de 20.000 soles. El término se deprecia. ¿Qué significa la depreciación? Que, Va disminuyendo. Va disminuyendo. Esta es la función costo en función del tiempo. El tiempo en años y el costo en soles. Entonces escribimos CDT. Cuando T es cero, ¿qué significa? La maquinaria estaba en la tienda. Su precio era de, 20.000. viene a ser prácticamente el valor de B. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Entonces tú no conoces el valor de A. Pero recuerda que ese A te tiene que salir negativo porque es dependiente negativa. ¿Ok? Ok, profe. Cuando han transcurrido 10 años, cuando han transcurrido 10 años, ¿su precio de cuánto es? De 10.000. De 10.000. Mira que ahí puedes calcular la pendiente, pero recuerda que le pones negativo. ¿Ya? Ya, profe. Aquí puedes trabajar, este es un triángulo acá. Que te puede ayudar solamente a encontrar la pendiente. ¿Cómo encontrarías a? Lo normal es que trabajes con este ángulo, pero puedes trabajar con su suplemento. No hay problema. Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente, 10 10.000 mil sobre 10. sobre 10, pero Negativo. negativo. Y listo. Ya tienes la función costo. ¿Cuál es la pregunta de tu problema? Después de 4 años. Para t igual 4, ¿cuánto sería? 16.000.
Pregunta de frente a. ¿Está difícil? No, No, profe, profe. solamente es graficar. Solamente darse cuenta. ¿Correcto? Sí, profesor. Y para terminar hoy función lineal. El jueves revisan el video, repasan lineal y revisan el de cuadrática que voy a subir. Aquí prácticamente está la fusión, la unión de la función constante con una función lineal decreciente. Pero mucho cuidado con este puntito que ven ahí. ¿Lo ven blanquito o no? Sí, profesor. Y la explicación es porque ninguno de los dos que te dan acá, ninguno de los dos intervalos toma C. Entonces, X, que te da el dominio, toma cualquier valor al lado izquierdo, al lado derecho, menos el valor 1. El 1 no le pertenece al dominio, pero cuidado que al rango sí, porque si X toma 2, su imagen es el 1. Si X toma 3, su imagen es el 1. El 1 sí es imagen de el resto de las X que están a la derecha del 1 o que son mayores que 1. Pero el 1 no es imagen del 1. ¿Correcto? Pero Sí, sí es profe. imagen para el resto. Entonces, quiere decir que tu función ax más b, cuando x es menor que 1, y es 1 cuando x es mayor que 1, porque este vendría a ser el valor de c. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Listo. Ahora, aprende plano cartesiano. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? Menos 2,3. Menos 2,3. Ese punto le pertenece a la función, entonces debe cumplir con la fórmula. A pesar que este punto no le pertenece, yo lo voy a tomar. Ese punto no le pertenece a la función, pero me va a ayudar de todas maneras. ¿Ya? En la primera, esta gráfica corresponde a la de arriba, porque es oblicua. Esta es la constante, la horizontal. Cuando reemplazas menos 2 en X, la imagen es 3. El resultado debe darte 3. Y cuando reemplaces el 1, debería darte el 1, ¿no? Pero tú sabes que no pertenece. Ahí está. Ya no pongo el 1. Restamos menos 2 menos A. ¿Cuánto vale A? Menos 2 tercios. Si A vale menos 2 tercios, ¿cuánto vale B? 5 tercios. ¿Qué te piden hallar? A sobre B. ¿Qué sale? 4 sobre 25. 4 sobre 25. ¿Ok? Ok, profe. Clave durito. ¿Todo claro? Sí, Sí, profe, profe. todo claro. Sí, Sí, profe. profesor, todo claro.